necesario involucrarlos para efectos de poder ser más asertivos en el proceso de implementación de normas contables. Entonces, para nosotros es un placer desde la Contabilidad Nacional. Un saludo a todos los asistentes a este evento y la idea es que se repita esto en otras universidades y en otros foros para efectos de poder continuar con el involucramiento de todas las personas que tienen que ver con este proceso. Y en la parte de estudiantes y en la parte de formación, eh, es importante el tema de contabilidad gubernamental, que muy pocas universidades, por no decir, no conozco otra universidad que tenga este curso dentro de su pensum de alguna de las carreras correspondientes al tema contable, de llevar un curso de contabilidad gubernamental. Eso es fundamental porque solo vemos mundo de NIF y se nos olvida que también hay un mundo de NIC-SP y que es sumamente importante y transversal para esa economía como tal. Porque nosotros desde la Contabilidad Nacional estamos influyendo en las estadísticas fiscales de este país. Nuestra información que sale de nuestra dirección de una u otra forma tiene impacto en todo lo que es las estadísticas fiscales y toda la evaluación internacional que hacen los organismos sobre nuestro país. Se fundamenta precisamente en las estadísticas y en los estados financieros y en la información que nosotros suministramos para efectos de su compilación. Entonces es un tema relevante, es un tema país y es importante que a nivel de estudiantes tengamos esta visión de que también existe una contabilidad gubernamental que tiene su, eh, eh, sus disposiciones y que también tiene una orientación importante y precisamente es en el tema del título de esta exposición, transparencia y rendición de cuentas. Ahí es donde nos enfocamos nosotros en todo este proceso como tal. Y como tal, pues obviamente dentro del sector público tenemos grandes retos y poder generar información financiero contable. Hay temas importantes, a veces queremos sacar información, pero no con esa eficacia que se quiere. A veces se confunde eficiencia con eficacia, que es saquemos los estados financieros lo más pronto posible, pero no somos eficientes. Somos eficientes en entregar la información, pero no somos eficaces. ¿Y eficaces en qué? En que la información financiera que nosotros generamos es para la toma de decisiones. Y entonces fallamos en tener información de calidad para que los diferentes actores puedan tomar decisiones importantes y relevantes. Y en donde uno ve esta deficiencia mucho es en las entidades que tienen autonomía y que revisen de este proceso en sus propias decisiones, principalmente el sector municipal, que tiene su autonomía en muchas decisiones financieras que tiene, pero muy pocas basan sus decisiones en temas financiero contable, más que todo en un tema presupuestario. Y eso es un tema que hay que rescatar porque el proceso de toma de decisiones de una entidad pública que goza de esa autonomía debe ser en un ámbito de transparencia, ¿verdad? Y de relevancia de la información financiero contable que se tiene. Entonces, por ejemplo, hay municipalidades, casi ninguna, por decir ninguna, realmente tiene un análisis de sus cuentas por cobrar, de sus instrumentos financieros. Entonces, un instrumento financiero importantísimo para una municipalidad es todo lo que es el tema de cuentas por cobrar, tanto de impuestos como de servicios que ellos generan. Y entonces tenemos simplemente un aparato estatal que genera información, genera cobros, pero no son eficientes ni eficaces en dotar de la información de estadísticas apropiadas en cuanto a su gestión de cobro, en cuanto a su incobrabilidad, sus riesgos por incobrabilidad y todo el legajo que tiene por cuentas incobrables porque no se pueden gestionar y no se pueden administrar como tal. Entonces hay un tema sumamente relevante que a través de la implementación de normas contables nos permite tener información financiera contable al día y poder tomar ciertas decisiones. Tener NIC-SP en una institución no es simplemente porque Contabilidad Nacional hace 15 años o un poco más decidió acogerse al sistema contable internacional y poder iniciar un proceso de implementación de NIC-SP en el sector público. No es por ese tema necesariamente que tiene que hacerlo. Obviamente, como somos el rector a nivel contable de todo el sector público, evidentemente las entidades públicas
deben rendirnos cuentas a nosotros y seguir nuestros lineamientos. Pero más que eso, es importantísimo que las entidades públicas entiendan, principalmente los tomadores de decisiones, que con información transparente, clara y oportuna debemos tomar nuestras propias decisiones en términos financieros contables. Y eso es un punto importante porque es muy frecuente que las entidades lleven una contabilidad presupuestaria y eso mina todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo a nivel de país para poder tener normas contables de calidad y que puedan generar información para la toma de decisiones. Y entonces ha sido un gran esfuerzo, ha sido sumamente difícil que las entidades puedan migrar a una concepción de contabilidad. Nosotros tenemos que migrar a que el eje principal financiero de cualquier entidad pública es la contabilidad y de ahí se derivan elementos como los informes presupuestarios. En este momento es al revés, que tenemos la parte presupuestaria como eje principal y de ahí se deriva la contabilidad, lo cual no debe ser porque la ejecución presupuestaria es un complemento a las normas contables. De hecho, hay una norma en IGCP que se refiere a la comparabilidad entre la gestión contable y el resultado de ejecución presupuestaria. Y eso es un tema porque el eje principal financiero de una entidad tiene que ser la contabilidad y eso ha sido dejado de lado por muchos años. Hemos tratado de retomar este tema, pero ha sido muy difícil en muchas instituciones, más cuando cambian jerarcas cada 4 años o cada menos años cambian de jerarca y hay como un reiniciar y como una orientación como tal. Pero bueno, ya estamos en un proceso en donde hemos avanzado bastante. Sí puedo decir, porque yo me he reunido con varias entidades a nivel nacional y todavía seguiré visitando todas las entidades, por lo menos de aquí hasta el otro año que termina mi gestión, poderlos visitar y poder llevar el mensaje de Contraloría Nacional directamente hacia ellas en el sentido de que es necesario virar y dotar de recursos necesarios a las áreas financiero-contables para poder generar información financiero-contable. Y a veces muchas entidades, por tener débil la parte financiero-contable, entran en problemas. No les aprueban presupuestos, no les aprueban créditos por no tener estados financieros al día y una serie de aspectos que también van a seguir pues limitándose más con los cambios en el Ministerio de Hacienda que estamos haciendo, principalmente en reglamentos de la Tesorería Nacional, en donde estamos incorporando el elemento de estar al día con Contabilidad Nacional en la presentación de información financiero contable para poder ser acreedores de transferencias de gobierno central. Si no están al día con nosotros, van a estar muy limitados a recibir fondos provenientes de la gestión que hace el Ministerio de Hacienda, porque hay una responsabilidad invigilando del uso de los fondos, dado las últimas modificaciones que han hecho a la ley, principalmente la ley MER, de mejora en la eficiencia del uso de recursos públicos. Entonces es un tema que sí es importante entender que debemos alinearnos a la presentación de información financiero contable. Entonces es muy dado confundir presupuesto con contabilidad. Ambos son instrumentos que tienen un origen diferente y un objetivo diferente. Ambos son importantes, pero debemos entender que la columna vertebral es la contabilidad y de ahí se debe generar toda la información siguiente para los reportes, tanto presupuestarios como contables, como tal, que debemos presentar en la toma de decisiones. Otra limitación que tenemos en el sector público es que vemos temas de muy corto plazo. Obviamente, tenemos una estructura política que cambia cada 4 años, pero hay otra estructura que hay que fortalecer, que es permanente dentro de las entidades públicas, que deben mirar más allá de los 4 años o de la gestión del jerarca de turno. Debemos mirar hacia dónde va la institución, qué información se requiere y cómo se toman las decisiones. Hemos visto entidades públicas que se endeudan y ese endeudamiento causa que la línea por la cual se están endeudando se compromete por 5 o 6 años y no pueden hacer inversiones nuevas porque están comprometidos con un crédito de una fuente de financiamiento que no tiene chance para poder liberar recursos hasta dentro de 5 o 6 años mientras termina de pagar un crédito como tal. Y esos son temas que tal vez para hoy funciona, pero porque se ha reflejado en inversión pública,
pero limita a los futuros jerarcas y la misma institución de poder ser más eficiente en el uso de recursos y en la prestación de servicios hacia la comunidad, porque también es un tema importante. La contabilidad y la información y estados financieros es para tomar decisiones, pero ¿en qué? En virtud de la prestación de servicio y ese tema es importantísimo porque una institución pública tiene un objetivo que tiene de llenar un fin en sí mismo para poder brindar un servicio a diferentes actores o sectores del Estado. Y eso es importante, no siempre mirar cuál es el objetivo de la institución, para qué se va a crear la institución, qué servicios hacia la comunidad está brindando, porque ahí es donde se va a reflejar la toma de decisiones. Yo voy a tomar decisiones que mejoren esa eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios hacia los administrados, pero también tiene que tener un equilibrio financiero como tal. Nada hago con hacer hospitales que triplican la necesidad de un lugar cuando voy a tener una ineficiencia en el uso de recursos como tal. Entonces, construyo un hospital enorme, 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 que atiende 3 o 4 veces la población a la cual está circunscrita y va a pasar muchos años sin poder llenar esa capacidad instalada como tal. Y entonces tenemos recursos que se invirtieron, recursos que están ahí, y es un tema importante de el uso eficiente de recursos porque hay otras áreas en donde hay más necesidades. Entonces son temas de cómo se toman las decisiones y qué atención y tengo que tener. Y entonces ese tema de cortoplacista es muy dado a tomar decisiones simplemente el hoy, porque dentro de 2 años me voy y lo que me interesa es que se quede plasmado que yo fui el que hice tal cosa, pero en comprometiendo recursos hacia muchos años hacia adelante. También otra limitación que tenemos en el sector público es que, bueno, si en el sector privado también existe esa dificultad de que los dueños de las empresas y los directores les dificulta tomar decisiones, toman más decisiones con el corazón que con la inteligencia financiera que debe tener. Eso también se replica en el sector público, más en el sector público, que no tenemos una cultura de leer y entender los estados financieros como tal. Los jerarcas vienen y van, pero esos jerarcas no necesariamente están acostumbrados a leer estados financieros y a tomar decisiones sobre estados financieros. Y más cuando sabe y pregunta cuál es la calidad de la información que recibe, y si se le dice es una calidad muy baja, simplemente es para cumplir con contabilidad nacional, entonces ahí también generamos ese mismo sentimiento de no creer en los propios estados financieros de la entidad porque no reflejan fielmente, no es una imagen fiel, como lo dicen las normas, de la realidad que presenta una entidad a una fecha determinada. Y entonces ahí también tenemos una credibilidad de la propia información financiera contable que está en las instituciones, porque los mismos jerarcas dicen no creo en esa información porque no tenemos un buen proceso de calidad como tal en la generación de estados financieros. Y entonces es una segunda etapa que tenemos que generar en este proceso de implementación de normas, que es mejorar la calidad, tener parámetros de calidad de la información financiero contable para cada vez tener una mayor calidad en la información financiera que nos entregan las entidades públicas, y que lleguemos a un momento en que realmente podamos confiar en que si una municipalidad dice que tiene un instrumento financiero llamado cuentas por cobrar, que lo que se refleja ahí es lo que realmente va a poder cobrar a corto plazo, porque si es una cuenta por cobrar eh, corriente, es porque supone que en el próximo año, menos de un año, va a poder cobrar esas sumas. Y si tenemos bien detallada esa información y bien estructurada, pues podemos tomar decisiones futuras de inversión porque tenemos una certeza de que hay unas cuentas por cobrar que, si tenemos una buena gestión de cobro, podríamos llegar a un cierto nivel apropiado que nos genere un flujo de caja necesario para los proyectos que tenemos que generar. Entonces ahí sí tenemos que generar una calidad de la información financiero contable, y es parte de lo que tenemos. Y en la realidad, lo que está sucediendo es que el contador tiene que suplicar todos los meses a las diferentes unidades primarias que le suministran la información para poder tener la información financiero contable. Y a veces ese suplicio que hace el contador, no le entregan la información a tiempo, se generan atrasos, no puede entregar información a Contabilidad Nacional, o lo entrega puntualmente, pero sabiendo de que no puede incorporar datos de recursos humanos, datos de contratación, datos de litigios,
¿verdad? Datos de estimación por incobrables, datos de deterioro de activos y demás, y que envía los estados financieros, y el único que sabe que efectivamente no puede incorporar eso es el contador porque no recibió la información. También es un tema transversal. El tema de financiero es transversal a la institución. No cualquier decisión que se tome dentro de una institución tiene que tener un impacto financiero, porque de dónde salen los recursos para poder gestionar. Si tenemos una municipalidad en términos de caminos, no solamente es saber que tengo un equipo de ingenieros y toda una estructura de equipos comprados para poder hacer las carreteras, sino que también tengo que pensar que tengo que tener los recursos necesarios y a tiempo para poder hacer las contrataciones y poder pagar a los proveedores, y que el asfalto o cemento o varilla van a poder llegar porque podemos cumplir con los proveedores de esos inventarios necesarios para generar la obra pública. Pero ahí necesitamos un tema financiero. Entonces, a veces el ingeniero cree que él simplemente tiene que ver temas ingenieriles, pero también tiene que ver temas contables de la eficiencia de sus recursos como tal. Y entonces ahí es donde tenemos que irnos a la raíz del asunto. Las unidades primarias que generan la información financiera tienen que ser conscientes de su importancia. Entonces, todas las áreas de recursos humanos, legal, de administración, de gestión de la institución, tienen un impacto y tienen que participar necesariamente en el tema financiero. Y no es como sucede ahora, a eso es del contador, que el contador lo resuelva, pero el contador no tiene la información, no tiene los datos de incobrabilidad, no tiene los datos de deterioro, no tiene datos de cesantía proyectada, no tiene datos de vacaciones, de la deuda por vacaciones, y tiene una serie de elementos importantes que son ausentes porque las unidades primarias en su mayoría son inconscientes de la importancia que tiene dentro del proceso financiero contable. También tenemos grandes debilidades con los auditores externos o consultores externos en términos de su gestión. A veces hemos encontrado auditorías externas que dicen que van al 100% de la implementación de normas, y con dos o tres preguntas que uno hace sobre temas tanto de propiedad, planta de equipo, de inventarios y de instrumentos financieros, la respuesta es no se sabe, no se tiene, está en proceso. Y entonces, como el auditor externo dijo que estaba bien, ¿verdad? Y es un tema también para los estudiantes de esta cátedra, que tienen que ver con el tema contable y que eventualmente van a ser auditores externos o internos de alguna institución pública. Tienen que entender de que su opinión es porque ha hecho todo el examen necesario de acuerdo a las NIAS y ha llegado a la conclusión. Y cuando esa conclusión dice que sí está al 100% de la NIC-SP, no cabe duda de cualquier cuestionamiento que uno le pueda hacer a las cifras que están en el estado financiero. Si existe ese cuestionamiento y el auditor no puede dar una respuesta, hay algo que no hizo bien, hay una opinión que no generó apropiadamente, o que su informe no refleja realmente la situación real de la institución como tal, y eso sí es un problema porque para eso es un auditor, para tener una opinión independiente, ¿verdad? Y que hizo todo el examen posible. ¿Y cómo hace ese examen? Ese examen tiene que hacerlo a la luz de lo que piden las normas contables y los lineamientos que la Contabilidad Nacional ha emitido. Y entonces a veces encontramos grandes deficiencias en ese sentido, y tenemos que mejorar en los informes de auditoría externa, ¿verdad? En su gestión, para poder llegar a conclusiones apropiadas y que puedan servir de orientación a la misma entidad para poder mejorar en su calidad de la información financiera. Obviamente que los informes de auditoría externos son importantes porque es parte del proceso de control de calidad de la información financiera contable. Y entonces necesitamos auditores externos que lleguen a decirle: está mal esto, está incorrecto este criterio, o pues, discutamos esta aplicación de estos criterios porque no están conforme a las normas. Pero eso se da muy pocas veces, ¿verdad? Y necesitamos auditores más incisivos en ese sentido, y parte de los estudiantes de esta cátedra van a hacer eso. Tienen que lograr esa transformación en la gestión de ustedes a la hora de hacer auditoría externa, ¿verdad? Y poder emitir opiniones que realmente puedan ser defendidas ante la técnica que nosotros pedimos como tal. Entonces es un tema sumamente importante. También encontramos a veces que queremos plegarnos necesariamente a lo que se dice la realidad legal, a la realidad contable, y eso es un tema
que no es así. La realidad contable puede diferir de la realidad legal, sí puede diferir, o en algunos casos apoyarse. Lo que sí es importante indicar es que un criterio legal no obliga a un contador necesariamente cuando está respaldado por un criterio contable, a menos que la norma sea superior. Eso sí es un tema importante. O sea, si la norma legal dice A y la norma contable dice B, obviamente que tendrá que hacerse lo que dice la norma A porque es una norma legal superior a la parte técnica. Recordemos que las normas NIC-SP son normas de carácter técnico y dentro de la jerarquía de las normas jurídicas, las normas técnicas están en la base, ¿verdad? Pero podemos encontrar algún legislador que no sabía de contabilidad, ¿verdad? O de los efectos que pueda tener eso, que está obligando a hacer un procedimiento, pero que no necesariamente se obliga a la parte contable a seguir ese lineamiento. Caso típico, la creación del leasing operativo en función financiera. Eso es un horror a nivel contable. Eso no existe. Eso va contra la técnica contable. Pero a nivel de legislación crearon eso para dar un espacio al tema financiero para poderlo deducir de renta en función operativa, o un leasing operativo en función financiera. Pero a nivel contable eso no existe. Y entonces ahí vemos que yo a nivel contable no puedo registrar algo que es un leasing operativo en función financiera porque eso no existe. Lo único que existe es un leasing financiero o un leasing operativo, nada más. Y desde ese punto de vista yo tengo que amoldar mis asientos contables a esa realidad contable independiente de la disposición legal que permitió esa figura atípica, ¿verdad? Que solo existe en Costa Rica, ¿verdad? Pero que fue una decisión legislativa. Continuando con un poco más que ya viendo las limitaciones que hemos tenido durante todos estos años, es importante indicar cuál es el marco general de todo el tema contable público, ¿verdad? Tenemos una contabilidad nacional, que es el órgano rector contable de todo el sector público. No financiero, eso es importante, no financiero porque hay el que regula las entidades financieras, tanto públicas o privadas, es el CONACYF con sus superintendencias, ¿verdad? Entonces ahí son excluidas de nuestra rectoría. Nuestra rectoría es a nivel de entidades públicas no financieras. Y ahí sí es importante indicar que la Contabilidad Nacional tiene más de 155 años de existencia. Este año cumple 156 años de existencia, ¿verdad? Que es bastantes años, es más vieja que cualquier colegio profesional de este país y con una trayectoria de tantos años. eh, en los últimos 15 años se ha transformado más que en los últimos ciento y resto de años. ¿Por qué? Porque hemos llegado y hemos tomado una decisión de normalizar eh, los procesos contables acogiendo las normas internacionales de contabilidad del sector público. En este momento, la versión vigente para nosotros es del 2018, ¿verdad? Eso es importante indicar que la versión que está aplicando en este momento es la versión 2018. Para los próximos años va a haber un cambio de actualización de las normas, pero vamos a afianzar más este proceso, por lo menos este año y el próximo, para el siguiente tomar una decisión de actualizar a la versión más reciente en español y también determinando cuáles son las brechas que tenemos que cumplir para poder llegar a la versión nueva que se va a poder implementar dentro de varios años. Es un tema importante de rescatar. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos a la Contabilidad Nacional como el órgano rector de todo el tema financiero contable para todas las entidades públicas y para cada una de las entidades públicas, el jerarca máximo es el responsable de todo el sistema financiero contable interno, ¿verdad? Entonces el alcalde, el presidente ejecutivo o el consejo administrativo, dependiendo de la institución, tiene un jerarca máximo y ese jerarca máximo puede ser compartido con una junta directiva o no, pero es el que tiene la responsabilidad de implementar todas las normas contables y todos los procesos contables necesarios para generar información de calidad y que pueda ser aceptado por nosotros en el proceso de consolidación de la información financiero contable.
A lo interno de las entidades públicas se creó lo que se llama una comisión institucional de NIC-SP. Esa es una comisión permanente, no es una comisión de, mira, terminamos de implementar normas y ya desaparece la comisión. No, porque la idea de la comisión es que sea un órgano que pueda dirigir y que sea definido por el jerarca máximo, que pueda dirigir, mejorar los procesos contables como tal. Obviamente no estoy hablando del contador, o sea, la comisión institucional está constituida por todas las áreas relevantes de la institución, o sea, tienen que estar involucradas todas como tal. eh, y que de una u otra forma, evidentemente hay un director financiero administrativo que puede tener más responsabilidades, pero todas las otras áreas, tanto funcionales como operativas, deben estar reflejadas en esta participación de la comisión institucional. ¿Por qué? Porque la contabilidad es transversal a toda la institución. De hecho, cualquier proceso o procedimiento que una institución vaya a realizar que no tenga presente el tema financiero contable, vamos a tener problemas de implementación de NIC-SP. El tema de contratación pública, el tema tiene que tener componentes financieros, obviamente. El tema de contratación de funcionarios tiene un tema financiero, obviamente. El tema de compras de inventarios, manejo de activos, manejo de los instrumentos financieros, todo eso tiene un componente financiero. Es más, la atención a público también tiene un componente financiero porque tiene repercusiones de ingresos. Entonces vemos que prácticamente no hay ningún procedimiento dentro de una institución que tenga un componente, aunque sea mínimo, de efecto contable como tal. Si no está siendo visto de esta forma, vamos a tener problemas de información, de cómo fluye la información, porque entonces esa información no va a llegar en forma estructurada a la parte financiera para ser incorporada sus efectos dentro del estado financiero, ya sea dentro del estado propiamente o notas informativas, que es la otra parte que nos hace falta. A veces tenemos que generar información y no es necesariamente un registro contable, es ser parte de las notas explicativas e informativas que debe contener todo estado financiero como ese componente principal y más relevante dentro de la estructura de un estado financiero. Eh, porque el estado financiero, balance, resultados y demás son 4 o 5 hojitas, pero las notas explicativas pueden ser 100, 200, 300 páginas y son más importantes en términos de su lectura y de su comprensión entender las notas explicativas porque de una otra forma podemos prever algún reflejo futuro de las consecuencias que tiene cada una de las cuentas contables como tal. Por ejemplo, en el caso de los pasivos contingentes, teniendo grandes pasivos contingentes, nosotros podemos prever algún riesgo importante en la estabilidad financiera de la entidad en el futuro, aunque no esté registrado ese pasivo en el estado financiero. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios de reconocimiento, pero sí es una eventual futura con un cierto grado de incertidumbre de obligación de la institución a pagar ciertas sumas de dinero derivadas de algún tema, ya sea contractual o extracontractual, que puede generarse ese tipo de pasivos contingentes. Entonces, eso es importante entenderlo y poderle dar lectura apropiada. Y entonces, para eso se necesita coordinar muy bien dentro de una estructura institucional el flujo de la información financiero contable. Y repito, si los procedimientos que estamos elaborando no contemplan el componente de información financiera, estamos dejando de lado la necesidad de incorporar esa información dentro del estado financiero, dado su relevancia o no, que es algo que hay que determinar si es material o no es material, pero si no tenemos la información, ¿cómo vamos a saber si es material o no es material? Y eso es lo relevante. Eh, Entonces, dentro de este componente tenemos las unidades de información, las unidades primarias de información. Y es un tema importante que podamos identificar todas las unidades primarias y cuál es la responsabilidad que tiene esa unidad primaria de brindar información. Y por eso al inicio decía de que normalmente el contador se empieza a suplicar al final de mes a todas las unidades que por favor le envíen la información como si fuera la responsabilidad del contador de pedirlo, cuando más bien es la unidad primaria la responsable de suministrar en tiempo y forma esa información al contador sin necesidad de estarla pidiendo ni rogando.
y es un tema que hay que transformar mucho en las instituciones públicas. Yo, comunidad informativa, y que tengo que entregar información a Contraloría Nacional, hasta eso debería estar en la hoja de responsabilidades, en el compromiso anual para su evaluación eh, de desempeño. A ver, cumplir con la entrega de información financiero contable, ¿verdad? Y eso es un tema que debemos tener esa cultura y ahora los cambios que están haciendo con el tema de evaluación de desempeño de los funcionarios es parte de lo que tenemos que pedir, que en esa función se le incorporen esas responsabilidades de entregar información a tiempo y en calidad a la unidad financiero contable para ser incorporada en los estados financieros como tal. Entonces ahí nuevamente repito la relevancia que tiene los estados financieros eh, y la unidad primaria para poder generar calidad de la información. Porque la calidad no la da el contador, la calidad la da la unidad primaria. Si la unidad primaria entiende, sabe y asume su responsabilidad, va a entregar información de calidad. Y eso es sumamente relevante para el contador, poder recibir información de calidad, poder evaluarla, poder discriminar qué sí va, qué se revela, qué se registra, ¿verdad? Qué es material, qué no es material, y desde ese punto de vista tener una mejor ejecución de sus funciones como contador. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? El contador está haciendo una compilación de información, pero tiene muy poco tiempo para poder evaluar la calidad de la información, porque, como ya les dije, pasa todo el tiempo rogando por la información y tiene muy poco tiempo evaluando la calidad de la información. Y eso es algo que tenemos que transformar dentro de nuestras instituciones públicas. Otro elemento importante es que tenemos auditorías internas. Las auditorías internas, muchas adolecen de su capacidad de análisis en términos de normas contables. Es importante su capacitación, su actualización profesional para poder asesorar, porque una de las funciones de una auditoría interna es asesorar al jerarca en temas diversos, y uno de ellos es el tema financiero y el tema de la ejecución y presentación de estado financiero. Entonces, tiene que asesorar al jerarca máximo en ese proceso de implementación de normas y generar información de normas. Pero si no conoce apropiadamente las responsabilidades que tiene que asumir el jerarca en términos de la información financiero contable, difícilmente los va a poder asesorar. Y entonces hay un tema de continuo de capacitación que debemos que generar en instituciones públicas en el tema de normas contables cada vez más eficientes y que podamos generar mejores procesos de implementación. Las normas contables son complejas, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener y desarrollar una capacidad de lectura y discriminación de qué es relevante y qué no es relevante. Las normas contables están estructuradas por párrafos, por temas, tanto de aplicación, de conceptual, de criterios, de revelación, de registro contable, de información a revelar. Entonces tiene varias secciones y uno entendiendo cómo es una estructura de una norma contable, fácilmente puede encontrar y determinar que para el caso concreto de una entidad, qué párrafos son relevantes a aplicar y qué otros no se aplican porque realmente esa situación no se está dando dentro de la institución. Entonces es un gran reto también a los que están estudiando contabilidad gubernamental poder desarrollar esa capacidad de lectura de una norma que sin entrar en mayores detalles pueda discriminar lo relevante para el caso Costa Rica. ¿Por qué? Porque las normas internacionales están hechas para todo el mundo y hay casos como temas de petróleo, temas de minería, temas de extracción que no se dan en Costa Rica. Y hay temas que hablan las normas sobre temas de que como si las entidades públicas se pudieran manejar a veces como una entidad privada. ¿Por qué? Porque así en otros países sucede. Algunas entidades públicas en otros países prácticamente se manejan como una sociedad anónima, eh, tomando decisiones muy abiertas y sin casi ninguna restricción, pero en Costa Rica es diferente. En Costa Rica hay muchas normas que limitan el accionario de una entidad pública, ¿verdad? Que lo restringen en términos de contratación de empleados, en términos de gestión, en términos de actividades que pueda hacer, ¿verdad? Entonces, entonces hay muchas de las cosas que hablan las normas que no se pueden aplicar porque no es una decisión
eventual, sino está limitado a un marco legal público, ¿verdad? Bajo el principio de legalidad eh, y que está limitado a eso. Entonces, sí hay que ver ese ámbito de aplicación en Costa Rica y ver y poder discriminar cuáles normas son aplicables realmente, cuáles medianamente y cuáles definitivamente son muy limitadas los casos en que se apliquen en Costa Rica. ¿Por qué? Porque a veces solo tenemos una institución de un sector, solo una a nivel país, porque somos un país muy pequeño. En cambio, en otros países muy grandes puede haber 5, 6 o 7 instituciones que se dedican a lo mismo. Aquí en Costa Rica no. Solo tenemos una entidad que se dedica a prácticamente a cada un objetivo específico y es una entidad única, ¿verdad? Podemos tener dos entidades muy similares, pero realmente son únicas como tal eh, y que tienen una limitación específica. Por ejemplo, en caso que uno puede decir, mira, es que todas las municipalidades son iguales. No, porque cada municipalidad tiene su ley de creación, ¿verdad? Tiene un territorio diferente, algunos tienen marítimo terrestre, otro tiene una gran extensión, pero la mayor parte son parques nacionales o áreas de conservación, ¿verdad? Entonces, cada municipalidad es totalmente diferente a la otra y entonces, aunque en sí mismo pueden tener un origen igual, pero su prestación de servicios varía. Algunas tienen servicios de acueductos, algunas tienen servicios públicos, ¿verdad? Algunas tienen servicios de, digamos, de específicos, ¿verdad? Que se dan de recolección de basura, que es una obligación de todas, pero hay otros servicios como limpieza de caños, áreas comunes que no todas la dan, algunas que sí la dan. Hay temas de patentes, ¿verdad? Entonces no todas son iguales. Hay temas de marítimo terrestre, las concesiones marítimo terrestre, que es un dolor de cabeza para muchas. Son cosas diferentes cada una y cada una atiende temas diferentes. Entonces, las normas que tenemos que discriminar que realmente se aplica en Costa Rica de acuerdo a la realidad nuestra, ¿verdad? Y de qué forma podemos aplicar esa realidad a lo que dispone las normas contables. Y es un reto muy importante y ahí es donde hace la diferencia un buen profesional a un profesional normal. Un profesional del área contable que tenga esa capacidad de tomar una norma, estudiarla y decir, esto se aplica, esto no aplica, y cómo lo aplico también tiene que ver cómo se hace en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la norma de beneficios de empleados es una norma muy extensa, es una norma muy compleja, pero para casos complejos, y Costa Rica no tiene, solo uno o dos entidades son complejas en ese sentido, ¿verdad? Pero hay otras que son más simples porque todas ahora están casi plegadas a lo que dice el Código de Trabajo. Entonces tampoco son acuerdos vinculantes ni nada que exista eso. Y las normas de beneficios de empleados habla sobre mucho de eso, pero hay que entender en la práctica cómo se aplica y esa es la capacidad que tenemos como profesionales de poder discriminar en qué casos se aplica una norma y otra. Y también hay que entender de que las normas no son únicas. Las normas tienen que se correlacionan entre sí. ¿Verdad? Entonces, una norma como la de beneficios de empleados, yo tengo que relacionarla con las normas de provisiones, porque muchas de esas son temas provisionales, de previsión, el tema de cesantía, el tema de vacaciones, el tema de otros beneficios de empleados son temas que son pasivos, contingentes, que también tienen que ver con temas pasivos contingentes, y si se registran o no las provisiones, y hay que cumplir también con los criterios provisionales que dicen ahí. Bueno, entonces son temas que hay que ser entender esa transversalidad dentro de las mismas normas y poder solucionar un caso concreto. Y también tenemos la Contraloría General de la República, que también es un órgano supervisor, ¿verdad? Que ve tanto la ejecución presupuestaria como los resultados contables y que también está apoyando el proceso de implementación de normas como tal y también un proceso de entender su transversalidad y cuáles son las implicaciones que tiene la generación de información financiera en la toma de decisiones. Dentro de este proceso de implementación, para poder entender
cuál es ese proceso de transparencia que nosotros queremos tener. Hay varios instrumentos que se han hecho y este cuadro refleja pues un proceso integral de lo que queremos. Entonces, hay un plan de cuentas contables, entonces todo el sector público no financiero se rige por un catálogo contable, un plan de cuentas que Contabilidad Nacional emitió y está actualizando periódicamente y constantemente, ¿verdad? Y ahora con el proyecto de Hacienda Digital se actualizó para incorporar algunos elementos adicionales que faltaban, se actualizaron algunos nombres de cuentas para poder reflejar el clasificador institucional que también varió y que las entidades públicas tienen que plegarse a ese plan de cuentas. El plan de cuentas tiene 8 niveles, ¿verdad? El octavo nivel es un auxiliar, hay que entender el octavo nivel como un auxiliar que puede ser suplantado por un auxiliar como tal. Y dentro de ese proceso, pues es lo que se ha utilizado para efectos de generar información financiera contable. Entonces, las entidades nos tienen que reportar las transacciones económicas de acuerdo a ese plan de cuentas contables y deben de cumplir con criterios mínimos para poder reportar esos balances. Criterios mínimos. Hay cosas básicas y que algunas entidades públicas fallan y no pueden resolverlo. Por ejemplo, una cuenta de efectivo, ¿cuál es el saldo normal? Un saldo deudor. Y a veces nos presentan cuentas con saldo acreedor porque se sobregiraron. Entonces, son pequeños detalles que reflejan realmente esa inconsciencia de la calidad de la información financiera contable. Y de acuerdo a las reglas que nosotros hemos impuesto, no podemos recibir estados financieros que adolezcan de la técnica mínimo contable, que es respetar el saldo mínimo o el saldo normal de cada una de las cuentas contables. Algunas cuentas tienen un saldo normal acreedor y otras cuentas contables tienen un saldo normal deudor. Si no es así, hay un error contable, hay una situación, un mal registro contable o algo que no está siendo reflejado apropiadamente dentro del proceso contable como tal. Y lamentablemente hemos encontrado por varios años esa dolencia de algunas entidades públicas que nos pretenden mandar estados financieros con esa deficiencia en los saldos en las cuentas contables como tal. Y entonces, ese instrumento que se tiene, pues se derivó y se creó y se ha estado mejorando para efectos de poder estandarizar la información financiero-contable que nos va a presentar como tal. Dentro de este plan de cuentas hay un aspecto importante que son las políticas contables y las políticas particulares. Esto es muy importante tenerlo. La Contabilidad Nacional emitió un documento que es de políticas generales contables. Por ejemplo, a pesar que las normas contables dice que en inventarios puede utilizarse el promedio ponderado o el PEPS, la Contabilidad Nacional hace muchos años decidió, por algunos criterios importantes y de logística, utilizar el método PEPS y no está autorizado el uso del promedio ponderado. Solo hay una institución en el país que yo autoricé para ese uso del promedio ponderado, pero bajo ciertas circunstancias legales que así se lo pedían, pero para el resto de entidades públicas no está autorizado a la fecha utilizar otro método de inventarios que no sea el PEPS. Y eso es lo que dice la Política General de Contabilidad. Pero también se ha requerido, y es parte del proceso, y la dificultad que hemos tenido mucho es que las entidades no han podido generar su propia política contable. Y no lo han hecho porque no han podido establecer este mismo flujo transaccional contable que está aquí. ¿Por qué? Porque para poder establecer una política contable yo tengo que entenderla, cuál es mi realidad, qué es diferente, porque no es repetir lo que dice la política general de contabilidad. O sea, yo en la política contable en particular, yo no voy a poder poner o no debo poner que el método de inventario es el método PEPS, porque ya lo dice la política general. ¿Para qué lo voy a decir si ya se sabe que es PEPS? Entonces, en la política particular que está aquí, es poder desarrollar aspectos particulares que están dentro de la concepción de normas contables y está permitido poder derivar de ahí el proceso específico, la determinación como tal. Por ejemplo, cómo va a calcular los incobrables, la estimación por incobrables. Es una política importante desarrollar en cada una de las instituciones. ¿Cómo va a calcular? ¿Qué elementos va a utilizar?
qué estrategia va a utilizar para poder calcular esa incobrabilidad de las cuentas que son posibles cobrar, ¿verdad? Pues yo no voy a establecer una incobrabilidad sobre cuentas que están prescritas, porque eso sería ilógico, o sea, eh, y porque tampoco yo voy a crear un 100% de una incobrabilidad. ¿Qué le estoy diciendo con esa situación? De que ya la estoy declarando incobrable. Entonces, no es lógico declarar una cuenta incobrable al 100%. Eso son temas conceptuales básicos. Lo que procede es excluirla del estado financiero porque es incobrable. O sea, si yo digo que una cuenta es 100% incobrable, o sea, hay que declarar incobrable y sacarla del estado financiero. Pero, entonces ahí se ocupa de esa política particular. Lo otro, ¿cómo va a calcular el deterioro? O sea, ¿qué elementos va a utilizar para el deterioro de activos? Eso es importante. Entonces hay temas relevantes que tienen que ser definidos en la política particular. Y a veces hemos adolecido de ese tema de política particular para temas muy importantes, del manejo de ingresos. Por ejemplo, hay entidades públicas que cobran una tarifa por sus servicios públicos, pero esa tarifa años después puede ser ajustada por un reclamo que usted hizo hoy de ajuste, porque la tarifa está fijada por ARECEP. Entonces, ¿cómo incorporo ese ajuste de años anteriores a hoy? Y es un tema particular de acuerdo a cada uno de los elementos de fijación de tarifa, y eso la institución tiene que ser muy asertiva y muy detallista de cómo va a incorporar ese reconocimiento de ese ajuste tarifario de periodos anteriores a hoy. ¿Cómo lo va a incorporar? ¿De un solo monto o va a ser diluido? O sea, ¿de qué forma? Siempre y cuando cumpliendo con los criterios de la norma de ingresos. Entonces son temas que son relevantes y a veces las instituciones creen que no tienen que hacer, porque hemos encontrado entidades que dicen, ah, no, yo no tengo políticas particulares porque todas las aplico a las políticas generales de contabilidad. No es cierto. Cada una tiene que tener por lo menos algo diferente de la otra que no está contenido en las políticas contables generales y que tiene que decir cómo lo va a tratar. El otro elemento que tenemos aquí es entender el flujo transaccional contable. O sea, ¿cuál es ese flujo transaccional contable? Y muy importante definir el momento de registro y el momento de revelación de cualquier transacción contable. Por ejemplo, una contratación pública. Cuando yo adjudico una contratación pública, ¿qué es? ¿Un pasivo contingente o un pasivo puro y simple? Y eso es lo que yo tengo que definir. ¿Cuál es el momento para reconocerlo? Como pasivo, reconocerlo en las notas explicativas como un pasivo contingente y cuándo tengo que reconocerlo como un pasivo puro y simple. Y eso es entendiendo la transacción, viendo la obligación, si cumple con los criterios de obligación, ¿verdad? Y de pago futuro. Entonces son temas que la entidad tiene que analizar cada flujo transaccional y determinar cada uno de los momentos, momento y también relacionado con el momento presupuestario, porque en la parte presupuestaria tenemos un tema de reserva, un tema de compromiso, ¿verdad? Un tema de ejecución, ¿verdad? Son aspectos que tienen que ser ajustados a esa realidad que tiene el ente contable. Y muy importante el manual de procedimientos contables, porque eso, si se va al contador, hemos encontrado que al irse el contador, la institución colapsa en la parte financiero contable porque el contador se llevó toda la información, se llevó toda la logística, se llevó la forma en que hacía los estados financieros, y el nuevo contador tiene que empezar a aplicar lo que él sabe de contabilidad para poder reestructurar nuevamente eso. ¿Por qué? Porque no tiene un manual de procedimientos contables. Entonces es un tema muy importante tener manuales de procedimientos contables al día, actualizados como tal, y todo lo que es la definición de asientos contables que reflejen la aplicación de las normas contables. Eso nos permitirá tener estado financiero basados en IGCP. Aquí muy importante, la balanza de comprobación está separada de estados financieros. ¿Por qué? Porque la balanza de comprobación no es un estado financiero, no es parte del estado financiero, es simplemente un instrumento para poder generar el estado financiero. Un instrumento que me permite verificar que las cuentas están asentadas apropiadamente y que reflejan el saldo natural de cada una de las cuentas, pero no es el estado financiero ni es parte del estado financiero. Los estados financieros cumplen con 5 elementos de los estados financieros, ¿verdad?
y eso nos permite actualizar los libros contables. Y eso es importante porque también los libros contables son autorizados por las auditorías internas de cada institución. Y esos libros contables reflejan, ya pueden ser hojas manual, llevarlo en forma manual, en forma de impresos en hojas sueltas o lo que se llama libros digitales. Pero también hay un gran mito del libro digital. El libro digital no es el PDF firmado con firmas digitales, eso no es un libro digital, eso es un documento digital, pero el libro digital requiere todo un sistema de información que resguarde la calidad de la información, que sea permanente, que sea inmutable, ¿verdad? Que no pueda ser modificada en el tiempo, ¿verdad? Y que pueda ser verificado los saldos en cualquier momento. Entonces tiene ciertas características que no todo se le puede llamar libros digitales, ¿verdad? Obviamente que hay un tema de devengado, que es el concepto principal de los estados financieros, bajo normas contables. Devengado, recordemos que el presupuesto normalmente es una ejecución en términos generales de base efectivo, en términos generales porque hay algunas excepciones, pero aquí en contabilidad nos interesa aplicar apropiadamente el devengado. Y es un gran reto aplicarlo porque, precisamente, lo que yo les hablaba, el momento contable transaccional debe reflejar esa aplicación del devengo dentro del estado financiero, sino todo el esquema de contable se nos cae como tal. Toda esta información que nos presentan y que cada una de las instituciones elabora y nos envía, nosotros las utilizamos para hacer un consolidado final. De hecho, el 15 de este mes, 15 de febrero, es la fecha máxima para que los entes contables nos envíen la información a través de un gestor contable y que suben la información y nosotros validamos la información y a partir de ahí tenemos menos de 15 días para poder generar el consolidado. El consolidado es que nosotros tenemos un poder ejecutivo como casa matriz y tenemos entidades desconcentradas que son 49 y 5 poderes institucionales, ¿verdad? En total, pues todo eso refleja el gobierno de la República, ¿verdad? Y también consolidamos 28 entidades descentralizadas, 90 entidades municipales, 3 instituciones públicas no financieras y 5 universidades públicas. Igual la UCR nos envía la información contable y nosotros incorporamos dentro de todo ese conglomerado. Estamos hablando de más de 181 entidades que nosotros eh, procesamos la información y emitimos un estado financiero unificado. Este estado financiero unificado lo que genera es información, estadísticas públicas que son utilizadas por el Banco Central, por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por el BID y por un montón de consultores para ver cuál ha sido el producto y la gestión financiera del gobierno de la República en todo el esquema financiero de un país y cuál es el impacto que tiene toda esta información dentro de ese esquema financiero como país. Por eso es importantísimo tener información financiera transparente, de calidad, que podamos ser comparativas año con año y que podamos tener conclusiones apropiadas sobre tomas de decisiones a nivel país, pero también ocupamos que esa información sea también importante y relevante a nivel institucional para sus propias toma de decisiones. Bueno, ese es el mensaje que quería hacerles llegar el día de hoy. Como ven, es un tema muy complejo, eh, muy interesante, todos estos procesos de consolidación, ¿verdad? Que llevamos a cabo. Obviamente nosotros tenemos que mejorar muchos aspectos dentro de nuestro quehacer diario, pero no lo podemos hacer si la calidad de la información que recibimos no es alta como tal, ¿verdad? Entonces es un tema importante. Este año hemos tratado de alinear entidades que nunca han entregado estados financieros. Algunas pudieron lograrlo, ¿verdad? Ese alineamiento, que es un gran avance que hemos podido lograr. Hay otras que hay que trabajar un poco más, pero sí necesitamos eh, esa constancia en la información y esa preocupación en la calidad de la información financiera que nosotros recibimos. Y es un tema sumamente relevante.
De mi parte fue un gusto estar el día de hoy con todos ustedes y si gustan, hay preguntas o algún comentario o alguna consulta que quisieran que yo les evacúe o los mismos administradores de este foro podrían participar. Adelante, don Arturo. Y don Errol, lo que, bueno, no hay ninguna pregunta, más bien es precisamente reiterar el espacio de consultas, pero lo que iba a decir es que lo pueden hacer levantando la mano para que sea ordenado. Este, no sé si hay alguna consulta, comentarios. Bueno, también mientras tanto, sí. Bueno, por aquí hay un comentario de doña Ivania Víquez que nos dice que solamente agradecer el espacio. Y, ok, por aquí está don Roberto Méndez, adelante. Muchas gracias, don Arturo. Don Errol, un gusto saludarlo, verlo por aquí, coincidir por acá nuevamente después de un tiempo y agradecer a la escuela, por supuesto, por ese espacio. Don Errol mencionaba algo muy importante y ojalá que esta charla pudiese ser transmitida, que se le pueda hacer llegar ahora, en el principio del semestre, en cada uno de los cursos del área de contaduría y por qué no inclusive hasta los de, bueno, a ver, todos los cursos del área de contaduría. Están también los cursos que llevan los muchachos de dirección de empresas como parte de su formación, pero es el tema de que Don Errol plantea algo muy interesante, de que aunque yo no vaya a trabajar para el Estado, pero una de las grandes áreas en las que puedo trabajar son en firmas de auditoría, y aquí ya hay muchachos que tenemos la oportunidad de tener de estudiantes y están en alguna de las cuatro grandes firmas, entre otras, ¿verdad? Pero ni qué decir, muchas veces uno puede decir, ya trabajo en una transnacional de firma de auditoría, ¿para qué ocupo saber a DGCP? Y resulta que para ser un buen auditor necesito dominar y entender las NIC SP y tiene la particularidad que como no las viven aplicando todos los días, tiene que tener un mayor énfasis en ese estudio para que cuando las lleguen a implementar, las manejen así como la maneja Don Ero, la maneja Don Ronald, que está por acá también, porque al final van a ser consultores. Entonces, los compañeros que están llevando un curso de dirección, que van a llevar cursos de conta, aunque no sean contadores, si el día de mañana también tiene una posición de jefatura en, en una institución pública, muy importante lo que dice Don Errol. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar para el Estado, sabemos que de ahí es todo un tema viendo a ver quién alimenta la información, andar dorando la píldora, pidiendo, como dice Don Errol, el favor porque al final es uno el que queda mal y uno el que le pueden armar el procedimiento si no, si no entrega el estado financiero. Pero es un tema de cultura, es un tema de cultura y pues buenísimo este espacio y ojalá que podamos hacer mucho énfasis ahora más bien en este arranque del semestre. Por ahí era básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias a don Roberto. Y no sé si don Errol quería hacer algún comentario al respecto. Es importante, como yo les mencionaba, muy pocas universidades tienen el curso de contabilidad gubernamental, ¿verdad? Eso es por ahí estamos, digamos, flaqueando en tema de formación de nuestros estudiantes. Eh, eh, y es más, en auditoría tampoco se ve temas gubernamentales. Solo se ven como empresas comerciales, auditar empresas comerciales, pero auditar una entidad pública es otro mundo totalmente distinto y hay que entender cuál es la dinámica de ese proceso y cómo tanto la parte presupuestaria como contable se genera en ese proceso. Por ejemplo, el balance de apertura. Hay entidades auditoras externas que evalúan los estados financieros, dicen que está con IGCP y uno les pregunta, ¿y cuándo fue el balance de apertura de la entidad? Y ahí quedan patinando. Ahí quedan, no sabemos. Entonces, ¿cómo usted está auditando una entidad pública certificando que cumplió con la NIC-SP sin saber cuándo fue el balance de apertura? Entonces ahí es donde yo digo que unas cuantas preguntas, ahí queda, digamos, evidenciado que faltó un poco más de técnica de aplicación de las normas y poder entender cuál es la dinámica que hay que ver en una entidad pública. Muchas gracias. Tenemos una consulta por medio del chat. Dice,
La implementación de la NIC-SP permitirá una entrega más eficiente de la información financiera o se requiere cambios más profundos en la gestión pública de las entidades. Bueno, el tema de implementación lleva muchos años, ha costado mucho derribar muchos mitos, ha costado más de 15 años, hemos tratado este tema. Y la transformación que se hizo en los últimos años es que una ley estableció una fecha máxima para que todas las entidades públicas aplicaran NIC-SP y de ahí se puede derivar responsabilidades para los jerarcas que no apliquen o que no hagan el esfuerzo de poder implementar normas contables en el sector público. Pero realmente lo que se ocupa es una transformación de la forma en que administramos una entidad pública. Y para eso requerimos jerarcas administrativos y directores financieros comprometidos con ese tema. Hay directores financieros que no saben de normas contables. Y yo no puedo entender cómo alguien de director financiero está asumiendo una responsabilidad de este tipo sin no poder entender y comprender cuál es la dinámica de un tema tan importante y relevante en la generación de la información financiera contable. Esa es la transformación que necesitamos, más que normativa, más que procesos, lo que ocupamos es realmente una concientización institucional de la importancia de tener la aplicación de normas porque nos permitirá generar información de calidad para la toma de decisiones. Muchas gracias. Y bueno, por aquí hay otro comentario que dice si habrá más reuniones. Sí, realmente nosotros todos los años hacemos una serie de charlas y de capacitaciones, algunas son abiertas como esta. Siempre se están comunicando a través de nuestras redes sociales y también, bueno, si recibieron mi invitación a este, porque ya están en los formularios que yo manejo y entonces por ahí les estará llegando la invitación a otros espacios similares. Viene otra consulta que dice, ¿han considerado dar más puntos en el servicio civil a las personas que estén capacitados en contabilidad gubernamental o alguna alianza con la UCR? Bueno, eso es un tema que precisamente maneja el Servicio Civil y junto con el Ministerio de la Planificación, que es un tema que ellos están hablando. En realidad, sí tenemos un gran problema en el tema de Servicio Civil porque tenemos más de 3.000 postulantes de contabilidad, pero ninguno tiene los exámenes. Y un requisito para ser nombrado en propiedad es que tengan los exámenes del servicio civil. Entonces hay una gran dificultad que tenemos ahí, porque cuando salen plazas en nuestra dirección, que tienen que ser contadores, obviamente tenemos grandes dificultades de llenarlas porque no podemos llenarlas en propiedad porque muchos de ellos no tienen el examen o los exámenes que aplica el Ministerio de eh, Planificación a través del servicio civil. Entonces, sí hay un tema ahí que hay que mejorar con ellos. El aparato estatal, ¿cuántas instituciones falta incorporarse en el plan contable con base al marco? Digamos, básicamente hay unas 10 entidades públicas que tienen problemas, principalmente municipalidades, ¿verdad? También es un tema importante. En los próximos días vamos a emitir una directriz sobre entes contables, principalmente con los órganos desconcentrados, porque hay órganos desconcentrados que han sido catalogados como entes, pero realmente vamos a excluir a varios órganos adscritos al ministerio para que no realicen estados financieros, porque su incorporación está dentro del ministerio. Entonces hay órganos desconcentrados que su planilla la paga el ministerio. Entonces, ¿qué estado financiero va a ser el órgano desconcentrado? Entonces, estamos haciendo una directriz en ese sentido para que algunos órganos que cumplan con ciertos criterios de dependencia de manejo financiero no elaboren estados financieros porque no tiene ningún sentido ni ningún aporte adicional en la toma de decisiones, sino es a través del ministerio al cual pertenece. Bien, muchas gracias. Otro comentario por acá, don Roberto Núñez. Nos dice, buenas noches, don Errol. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta sería, si una gestión contable transparente basada en los estándares internacionales mejora la credibilidad y las condiciones financieras a nivel macro, ¿qué incentivos tiene el empleado público a nivel micro, es decir, una municipalidad o una institución para facilitar su implementación ante la resistencia que suele haber? Bueno, aquí también el público también tiene también un derecho de voz y pedir a las instituciones claridad en la información financiera contable. Entonces, si yo pertenezco a una municipalidad y tengo gestión en esta municipalidad y veo las calles mal atendidas, veo las aceras mal atendidas, veo infraestructura pública que no está siendo atendida,
evidentemente yo requiero información financiera contable para saber cómo está la municipalidad y entender cuál es la dinámica de la municipalidad y cuáles son los problemas financieros que tiene la municipalidad, para poder saber si efectivamente es un tema de ingresos, que tiene muy pocos ingresos, o un tema de uso de los recursos o esa eficiencia de usos de recursos. Evidentemente hay municipalidades muy pobres, con muy pocas fuentes de ingresos, pero hay otras que tienen grandes ingresos, pero no se refleja esos grandes ingresos en la infraestructura pública y en los servicios públicos. Y entonces yo como ciudadano también tendría que tener la capacidad de poderle pedir información de los estados financieros y decirle, esta información que está aquí no sirve, no tiene normas, no es de calidad, necesito que mejore eso. Esa es otra presión también como ciudadanos que tenemos que hacer ante las entidades públicas para poder pedir rendición de cuentas en una calidad y transparencia de la información financiero contable que nos están dando. Entonces, muy pocas entidades públicas suben los estados financieros a la página web de sus entidades propias, ¿verdad? Muy pocos. Si no, hay que rogarle a la entidad pública para que me dé el estado financiero, cuando más bien debería ser algo importante, es más, hasta cumplir con los criterios de datos abiertos, ¿verdad? Porque datos abiertos no es subir el estado financiero, es subir la data básica con lo cual se hizo los estados financieros. Muchas gracias. Por aquí Marisol nos dice, hola, buenas noches. De parte de la Contabilidad Nacional, ¿cómo se ha manejado la introducción de la nueva NIC SP 45? ¿Se ha creado algún plan de transición? Digamos, como yo les dije, nosotros tenemos la versión 2018 y sobre eso estamos trabajando. Y esa norma y la versión 2018 no tiene la 45 ni las otras incorporadas en esa versión. Todavía esas normas no están siendo utilizadas ni aprobadas por Contabilidad Nacional porque requiere un proceso formal de adopción que tiene que ir firmado por el ministro de Hacienda y también firmado por la Contralora General de la República para que podamos cambiar de versión. Y cambiar de versión implicará hacer un estudio de brecha entre la 2018 y y la norma vigente que se va a aplicar, ya sea en su momento 2025, 2026, o en su momento la versión en español, la última versión en español, y que esa sí va a incorporar las normas que ella indica. Muchas gracias. Por aquí don Ronaldo Rosales nos dice, se comentó sobre la información financiera contable de calidad. ¿Es posible para la Contraloría Nacional proponer formularios que satisfagan los requisitos de competencia, suficiencia y pertinencia que sirvan a los funcionarios? Bueno, eso no es una función propiamente de la contabilidad, pero sí hemos apoyado estos procesos. De hecho, hay muchas consultas que nos han hecho, por ejemplo, a nivel municipal, que si puedo nombrar un contador que solo sea CPA, porque tiene que firmar las certificaciones de cobro judicial. Y la respuesta mía o nuestra ha sido, lo que tiene que nombrar es un CPI, que tenga CPA es adicional, no lo requiere, requiere que sea contador autorizado. El que hace la contabilidad no es el CPA, el que hace la contabilidad es el CPI y como tal debe tener esas competencias como tal de CPI. Y hemos encontrado de que a veces solo el que firma los estados financieros es un contador público que no es CPI. Entonces ahí estamos adoleciendo de un principio también de legalidad porque está firmando estados financieros y de acuerdo a la ley de colegio de contadores privados, el que tiene que firmar estados financieros es un contador privado, ¿verdad? Y la ley que le otorga al contador municipal de firmar los estados de cuenta para cobro judicial no es ni la ley del Colegio de Contadores Públicos ni la ley del Colegio de Contadores Privados, es el Código Municipal que lo autoriza por el hecho de ser contador únicamente. Bien, muchas gracias. Por aquí nos consulta Hillary. Buenas noches. ¿Qué pasa con las instituciones que aún no han cumplido al 100% con la NIC-SP? ¿Existe alguna penalidad a las instituciones que no han logrado o cómo es el proceso? Bueno, esa es Ah, una gran perdón. preocupación que hasta el señor ministro y el presidente han externado de que no hay una sanción de una entidad que no entrega estados financieros hasta ahora. Pero ya hicimos una modificación y en los próximos días estaría remitiéndose para su publicación en normas en donde se incorporan la necesidad para poder recibir transferencias del Estado, estar al día con Contabilidad Nacional.
Eh, ok, sí. Ahora viene don Rodrigo Arias. A veces notamos que el tema contable es algo sin importancia para los jerarcas de nuestras instituciones. ¿Cómo podemos hacer en nuestras instituciones para que nuestros jerarcas le den la verdadera importancia a la información contable para la toma de decisiones? Bueno, es que el acto administrativo tiene contenido y fin y tiene que tener una justificación. Y a veces hay decisiones financieras que no están siendo tomadas con base en información financiera. Entonces hay un tema de poder justificar ciertas decisiones que se toman porque el acto administrativo no tiene, digamos, la justificación como tal, ¿verdad? No está motivado. La motivación del acto administrativo no solamente es legal, el acto administrativo tiene que tener también un fundamento financiero. Entonces, si una institución se va a endeudar, es un tema financiero y tiene que estar ampliamente justificado con información financiera, porque si no, la motivación adolecería de ese componente financiero. ¿Verdad? Entonces ahí es donde podemos presionar a los jerarcas de que decir, si usted va a tomar decisiones de este tipo financieras, tiene que sopesar y poder motivar el acto administrativo porque tiene que tener esa motivación. ¿Cómo está tomando una decisión financiera sin tener información financiera transparente? Muy bien, por aquí Carlos Pérez nos dice, don Errol, el mayor obstáculo en el sector público para la implementación de la NQCP son las normas atinentes a los activos. ¿Hay posibilidad de una ley para facilitar la depuración de la cuenta de activos? Creo que no es un tema de ley, es un tema de compromiso y para qué se usa. Por ejemplo, el tema de depuración de activos no es un tema contable, o sea, la motivación no tiene que ser contable, sino tiene que ser la motivación de gestión. Por ejemplo, la parte más difícil de poder levantar los inventarios en un sector municipal es la infraestructura pública. Pero ese levantamiento de la infraestructura pública no es con el fin solamente financiero contable, es para el gestor de la infraestructura pública entender cuál es la magnitud de su infraestructura pública, en qué condiciones está, cómo fue construida, en qué año fue construida, cuántos años de antigüedad tiene, qué deterioro tiene. Toda esa información es más relevante para el gestor de la infraestructura pública que para el tema financiero contable. Entonces ahí es donde se requiere entender esa dinámica y decirle a los encargados de la infraestructura pública, usted para poder establecer su plan de mantenimiento o su plan de mejora debe contar con información actualizada del estado actual de su infraestructura. Si no, ¿cómo va a tomar decisiones? Y vea que no estoy hablando de decisiones financieras, estoy decisiones de a qué le doy prioridad, a cuál puente le doy prioridad, a cuál calle le doy prioridad. La prioridad no es solamente porque a alguien, al alcalde se le ocurrió porque por ahí pasan muchos carros y van a ver que estamos haciendo algo bonito. Tiene que ser derivado de ese análisis y de ese levantamiento de información de cada metro, centímetro, cada metro que tenemos en infraestructura pública dentro de un cantón como tal, igual para cualquier institución. Entonces creo que ahí lo que se requiere realmente es entender para qué sirve la información de los activos que tiene repercusión financiera, pero lo más importante es la gestión de esos activos que ustedes tienen como institución. Muchas gracias, don Errol. Por aquí tenemos. Ok. eh, Hay un link que nosotros pasamos para el registro al inicio y también al final, que es para fines de el comprobante de asistencia, ¿verdad? El certificado que nosotros les emitimos. Entonces, procuren llenarlo con su nombre completo y brindando la información que ahí viene. Con respecto, por aquí también me preguntan del video, este, se estaría subiendo posteriormente para que puedan preparar, en el caso de nuestros estudiantes, la infografía. Y el último comentario que veo por acá en el chat dice, buenas noches, reciban un cordial saludo, muchas gracias por la información brindada. Con respecto a los estados financieros, publican unos estados financieros de la Administración Central de manera trimestral y estados financieros consolidados del sector público. ¿Cuál diferencia tienen? Y con respecto a los libros contables, ¿la contabilidad nacional lleva consolidados a nivel país? Digamos, nosotros llevamos libros contables del Poder Ejecutivo
Y eso es lo que nosotros llevamos. Cada institución lleva sus propios libros contables. Y la información que nosotros recibimos son los estados financieros derivados de esos libros contables, ¿verdad? Igual, la información trimestral se presenta, ¿verdad? Nosotros tenemos varios niveles. Aquí vamos a ver, aquí yo les mostraba la información que tenemos como tal. Entonces, eh, aquí tenemos, cuando nosotros tenemos gobierno de la República, nos estamos hablando sobre poderes, desconcentraciones y poder ejecutivo. Eso es lo que es gobierno de la República. Cuando estamos hablando de gobierno general, es del resto de instituciones, incluidas gobiernos locales, entidades públicas no financieras y universidades. Ese es el gobierno general. Entonces, lo que hay que ver, cuál es el estado financiero que está viendo. Obviamente que tiene diferencia. El estado financiero es del gobierno de la República, es sobre esas instituciones. Si es del gobierno general, es de todas esas instituciones, ¿verdad? Y también emitimos estados financieros por sectores, ¿verdad? Entonces hay varias información que nosotros vamos a generar ahora para el final de año, son los informes que se presentan al, al 1 de marzo ante la Contraloría para que ésta los remita a la Asamblea Legislativa y que se refieren a varias informaciones que están contenidas en una ley especial que nos obliga a entregar información. Toda esta información está subida a la página web del ministerio. Ya contamos con un espacio dentro de la página principal del Ministerio de Hacienda y hemos logrado subir la información y ahora para el cierre de 2024 va a ser subida igual la información correspondiente a todos los sectores y de acuerdo al gobierno de la República y gobierno general para efectos de su consulta. Perfecto. Bueno, no veo más consultas en el chat. No sé si hay alguien que tuviese algún otro comentario, alguna consulta. Si no, nos quedaría antes de finalizar. Bueno, no estamos en algún espacio físico como para poder entregarle el certificado a don Errol por la charla, pero por aquí de manera simbólica se lo estaremos remitiendo en digital. Tenemos este certificado que dice: la Universidad de Costa Rica, Escuela de Administración de Negocios, confiere el presente certificado a don Errol Solís Mata en agradecimiento por la ponencia del curso de Contabilidad Gubernamental, impacto de la adopción de la NIC-SP en la transparencia y rendición de cuentas, dado los 11 días del mes de febrero del 2025, y firma don Carlos Castro Umaña, director del Departamento de Contaduría Pública. Entonces, nuevamente agradecerle por el espacio, por la Pues fue un colaboración. placer de parte mía, pues muchas gracias. Siempre es un gusto contar con estos espacios y en la academia pues es importante desde la academia generar estas voces de alerta eh, o de interés de temas que los muchachos puedan estudiar y entender. Entonces aquí son temas relevantes, como decía don Arturo, don Roberto que también participó. Aunque yo no vaya a trabajar en el sector público, yo necesito conocer esto, ya sea como ciudadano como auditor externo, porque es un plus a una entidad de auditoría contratar a alguien especialista en IGCP, más que tiene 5, 6 o 7 instituciones en el tema de IGCP. Eso es fundamental. Y también como ciudadano es importante conocer esos temas para poder evaluar la información financiera que nos presentan las entidades públicas y poder exigir más transparencia y claridad en la información que tenemos. Perfecto, muchísimas gracias, don Errol. Ya por aquí, bueno, hay muchos mensajes en el chat de agradecimiento. También, hoy tuvimos bastante audiencia, tuvimos este, aproximadamente 130 personas durante toda la charla. Entonces, también agradecerle a las personas que nos estuvieron acompañando. Don Carlos, no sé si iba a decir algunas palabras. Luego por ahí. Agradecidísimo como siempre, Errol. Montones aprendemos cada vez y nos vamos actualizando de cómo van las cosas. Tenemos un gran compromiso desde la universidad, ¿verdad? Con este curso y también con los cursos de auditoría. Tenemos un par de cursos que tienen relación con el área pública y también. Entonces, de alguna manera estamos haciendo ese empujoncito. Ahora nos toca, que es una tarea pendiente que me dejo y promesa, mover un poquito el tema del conocimiento de el acceso a servicio civil, porque es una manera, ¿verdad?, de incorporar a nuestros chicos
y futuros contadores institucionales o incluso auditores en algún momento, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa y como siempre hacemos también, motivar un poquito el tema de la incorporación al Colegio de Contadores Privados previo a públicos, porque bueno, se tiene que ser de los dos necesariamente para poder conocer, hacer y saber y después auditar. De corazón, Berro, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches, don Muchas Errol. Buenas noches a gracias. todos. Hasta Gracias. Muchas luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Ronita, muchas gracias. No me han llamado, Carlos. Ya, salgo de estos enredos y mañana te molesto, mañana pasado. Ok, pura Sí, vida. pero Hasta luego. ya vamos pedaleando. Ok. Bueno, ok, Arturo. Hasta luego. Buenas noches, don Ronald. Muchas gracias. Nos hablamos. Bueno. Nos conectamos ahorita, Arturo. Sí. Ahorita vengo.